La maestra se había cansado de enviarle mensajes de texto a la madre del alumno, así que se enojó con el pequeño, le levantó la voz y amenazó con echarlo de clase al día siguiente si no venía acompañado de su mamá. Al salir de la escuela, Marcos corrió al cementerio. Sus rodillas tocaron el suelo y rompió a llorar, y es que sus compañeros se reían de él por estar sucio y con los pantalones rotos. El niño solo tenía 8 años y no le importaba lavar su ropa, pero en casa no había jabón ni agua. Pero ¿por qué el niño vivía de esta forma? ¿Y dónde estaba su mamá? Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. La mamá de Marcos, que se llamaba Martina, había quedado huérfana con solo 17 años, por lo que se había mudado sola a la ciudad. Allí vivió la mejor vida que pudo, manteniéndose con pequeños trabajos a tiempo parcial, durmiendo en las calles y a menudo pasando hambre. Hasta que un día una mujer se fijó en ella. Luego de unos minutos, Martina le contó a la señora su triste historia. La mujer, conmovida, prometió encontrar un trabajo para ella. Le había preparado también una pequeña habitación en el sótano. Doña Paula, que así se llamaba la mujer, quedó impactada con la historia de la joven, pues ella también había sido pobre, viéndose obligada a trabajar muchísimo para ganar dinero. Martina comenzó a trabajar para la señora Paula. La joven cumplió tan bien con sus funciones que la mujer se dio cuenta de que contratarla era la decisión correcta. Martina era muy organizada y sabía cocinar. Doña Paula y su marido fueron los únicos que estaban en casa, puesto que sus hijos eran hombres. El mayor vivía con su familia en otra ciudad y el menor estudiaba en el extranjero. Todo salió bien y 2 años después, Doña Paula decidió venderle una pequeña casa que ella y su marido habían tenido cuando eran jóvenes. Permitió que Martina la pagara poco a poco. La joven aceptó felizmente y se mudó allí. Y aunque más de la mitad de su salario se iba en el pago de la pequeña casa, ella estaba muy contenta. Todas las mañanas iba a trabajar. Además podía comer y lavar ropa gratis. A decir verdad, no tenía mucho en qué gastar el resto de su dinero, por lo que, aunque la paga era escasa, se las arregló para ahorrar un poco de dinero. 2 años después de que Martina llegara a trabajar a la casa, el hijo de Doña Paula regresó, y en cuanto el joven vio a la muchacha, quedó encantado por su extraordinaria belleza. Y es que Martina era una joven muy hermosa, por lo que llamó la atención de Luis. Pero lamentablemente sus intenciones no eran nobles, solo quería divertirse. Además, el hombre era demasiado arrogante para interesarse realmente por la pobre criada. Además, él estaba comprometido con la hija de un poderoso congresista. Sin embargo, Luis comenzó a cortejar a Martina, quien era 7 años menor que él. La inocente muchacha creía que su sueño se había hecho realidad. A sus ojos, Luis era un chico hermoso, agradable y respetuoso, por lo que se terminó enamorando perdidamente de él, cediendo a las constantes insinuaciones y acabó acostándose con él. Un mes después, Martina se enteró de que estaba embarazada, mientras Luis se preparaba tranquilamente para su boda. La joven le confesó a Doña Paula lo sucedido entre ella y su hijo, y la mujer prometió ayudarla, pero primero precisó que su hijo iba a casarse con la hija de un congresista, no con ella. Al pensarlo, Martina volvió a deprimirse y a sentirse infeliz. Pero lo que pasó después la sorprendió aún más. Una noche Luis entró muy borracho en casa de Martina. Le dijo que lo olvidara y que lo dejara vivir su vida. Le pidió a la joven que vendiera la casa que su madre le había vendido por unas pocas monedas lo antes posible y que se fuera de aquel sitio, o si no encontraría a alguien que le hiciera la vida imposible. «Ya te aprovechaste de nuestra familia, vete a tu ciudad», dijo el hombre enojado. Martina se asustó e hizo todo lo que le pidió. Vendió su casa y se marchó a otra ciudad. Cuando Doña Paula se enteró de lo sucedido, intentó buscarla, pero no pudo encontrarla. Si te está gustando este canal, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Cuando Martina tenía 5 meses de embarazo, abrió un pequeño negocio y empezó a vender verduras. El emprendimiento iba bastante bien. Aunque la casa que había comprado era pequeña, era suficiente tanto para ella como para su hijo que estaba por nacer. Vivía sola y cuando llegó el momento de dar a luz, nadie la acompañó al hospital ni vinieron a verla después del difícil parto que había tenido. Pero aún así, Martina estaba feliz porque el bebé había nacido sano. El pequeño crecía cada vez más. Martina nunca dejó de trabajar, gracias a Ana, una amiga y vecina que cuidaba de su hijo. Cuando el niño cumplió 1 año, Martina empezó a llevarlo a su trabajo. Su negocio crecía cada vez más, por lo que contrató a Ana. De esta manera, el hijo de Martina casi siempre estaba bajo la custodia de 2 madres. Unos meses más tarde, el novio de Ana, que trabajaba en un banco local, se acercó a ella y le sugirió que abriera una cuenta de ahorros para asegurar el futuro de su hijo. A la joven le pareció una excelente idea, así que Martina empezó a ahorrar dinero y se lo iba dando al novio de Ana para que lo depositara en la cuenta bancaria.
A la edad de 6 años, el pequeño Marcos empezó a asistir a un colegio privado. La matrícula era bastante cara. Sin embargo, Martina hizo todo lo posible para darle a su hijo la mejor educación. Su negocio estaba teniendo tanto éxito que ya contaba con varios puntos de venta alrededor de la ciudad. Debido a esto, el novio de Ana se ofreció a ser su gerente. A pesar de los esfuerzos de Martina, el pequeño Marcos no lograba encajar en la comunidad escolar, y muchos padres pensaban que estaba mal que el hijo de una vendedora de frutas fuera el compañero de sus hijos. Afortunadamente, la maestra de Marcos era una mujer muy amable. Cuando supo que Martina era una madre soltera que trabajaba incansablemente para darle a su hijo una mejor educación, decidió echarle una mano y consiguió que el pequeño Marcos obtuviera un descuento en la matrícula, ya que era un estudiante muy prometedor, por lo que Martina empezó a ahorrar más dinero para el futuro de su hijo. Pero 6 meses después, llegaría a su vida una triste noticia. Estaba enferma, tanto así que ni siquiera podía levantarse de la cama, por lo que su amiga Ana tuvo que cuidar de ella y de su pequeño hijo. Ana se ocupaba de los negocios y llevaba a Marcos a la escuela. Los médicos no habían podido descubrir la causa de la enfermedad de Martina, que sufría un fuerte dolor de cabeza. Ante esto, Marcos no podía dejar de llorar al ver sufrir a su madre. Mientras tanto, el novio de Ana convenció a Martina de firmar un poder, lo que le entregaría la gestión de las cuentas de la empresa, argumentando que lo hacía para que ella no se preocupara por los negocios. Pasó el tiempo y la pobre Martina murió unos meses después sin saber lo que padecía. Ana le dijo a Marcos que su madre estaba durmiendo y que la llevaría a un lugar tranquilo donde descansaría para siempre. Al día siguiente fue el funeral. El niño lloraba incontrolablemente. Ana y su novio le decían que no tenía por qué preocuparse, puesto que su madre solo estaba durmiendo. Una semana después, el niño se despertó solo en casa. Ana no estaba por ningún lado. Se había llevado casi todo lo que había en la casa. La única habitación que estaba intacta era la de Marcos. En la cocina esperaba al niño una nota que decía: «Querido Marcos, he tenido que irme por un mes a otra ciudad por el negocio de tu mamá. No te enojes conmigo. Volveré pronto y no le digas a nadie en absoluto que te has quedado a vivir solo porque te llevarán al orfanato». Después de leer la nota, Marcos se sintió más tranquilo. Sin embargo, después de un mes sin ver que nadie viniera, sus esperanzas comenzaron a desvanecerse. Además, ya no tenía a nadie que lo llevara a la escuela, por lo que comenzó a llegar tarde, lo que enojó a la maestra, que se había preocupado por el niño y ahora resultaba que Marcos no cumplía con sus expectativas. Poco después, notó un mal olor en el niño y le entregó una nota para que se la llevara a su mamá, pidiéndole que bañara a su hijo. Marcos siguió estudiando, pero se distraía constantemente. Un día la maestra le pidió que fuera al pizarrón y lo regañó delante de todos por no cuidarse e ir a la escuela sin bañarse. Sin embargo, lo que ella no sabía era que la casa de Marcos se había quedado sin luz y agua porque claramente él no podía pagar los servicios públicos. Ante esto, se vio obligado a recorrer el jardín de los vecinos en busca de agua. Asimismo, iba por los contenedores de basura en busca de comida. La maestra continuó dejando notas en el diario escolar del niño, a las que su madre nunca respondía, lo que enojó aún más a la maestra. Cuando la escuela organizó una exposición de trabajos escolares, Marcos no pudo presentar su proyecto porque no tenía dinero para comprar los materiales necesarios. Nos has fallado una vez más. Te juro que las cosas no se quedarán así. No toleraré a un estudiante tan sucio y vago como tú en nuestra escuela, dijo la maestra. Luego agarró la mano de Marcos y lo sacó del salón de clases. Agarró un lápiz y en el cuaderno del niño escribió un mensaje para su mamá. Por favor, si mañana no viene a la escuela, puede dejar de enviar a su hijo. El niño se sintió desesperado. Salió corriendo disparado con la cara llena de lágrimas. Fue corriendo al cementerio y tiró su mochila escolar sobre la tumba de su mamá y llorando dijo: «Suficiente, mamá, ya dormiste bastante. Levántate y ven conmigo mañana a la escuela y le das respuesta a la maestra, que le gusta decir: tu madre es muy descuidada, te manda a la escuela sin comida, ni siquiera te viste bien y no te ayuda con las tareas. La vida sin ti, mamá, no es lo mismo», sosolló el pequeño Marcos. El guardia del cementerio escuchó los gritos del niño e inmediatamente llamó a la policía. Tan pronto como la maestra se enteró, fue a la comisaría y se encontró con el niño. Se arrodilló ante él y le pidió perdón. El pobre Marcos se paró frente a ella y lloró incontrolablemente al darse cuenta de que su mamá jamás volvería. Los periodistas descubrieron e informaron la historia de Marcos. La policía comenzó a investigar. Ana y su novio fueron acusados de robar dinero del negocio de Martina. Además, los cuerpos policiales descubrieron que la pobre mujer había sido envenenada intencionalmente, por lo que su muerte no había sido un accidente. Como resultado,
la pareja recibió duras sentencias. El destino de Marcos se decidió rápidamente. Luego de lo sucedido, la maestra del pequeño decidió adoptar al niño y brindarle todo el amor y cuidados que había extrañado tras la muerte de su madre. Pero eso no es todo. Al cabo de un tiempo, doña Paula, ya anciana, vio en las noticias un reportaje sobre Marcos y se fijó en su foto. Le sorprendió lo mucho que se parecía el niño a su hijo cuando éste era pequeño. Entonces decidió visitar a Marcos. Al verlo, no tuvo dudas de que el niño era su nieto. Sin embargo, el pequeño siguió viviendo con su madre adoptiva, aunque su abuela lo visitaba con frecuencia. El padre de Marcos, Luis, nunca quiso tener contacto con su hijo, pero a doña Paula no le importó, porque hacía tiempo que estaba decepcionada de su hijo, por lo que trataba de hacer todo lo posible para que Marcos se convirtiera en una persona diferente a él. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un comentario aquí abajo y activar la campanita de notificaciones.